Hola, mi nombre es Marjane Jiménez, soy médico y voy a hablarles del síndrome 22q11 y cómo fue diagnosticado mi hijo con el síndrome. Antes de hablarles del diagnóstico, necesitamos saber qué es el síndrome 22q11. El síndrome 22q11, como su nombre lo indica, va en el cromosoma 22 en la parte ARNQ11. ¿Qué sucede acá? Pues se pierde gran parte de genes y por eso hay una anomalía en el sistema del cuerpo. Esto pasa desde el momento 1, desde que el espermatozoide y el óvulo se juntan. Ya no hay nada que hacer porque hay una anomalía desde el momento 1 y por eso hay parte de genes que se pierden y una falla en el sistema del cuerpo. Entonces, ¿qué fallas, qué características, qué clínicas o qué anomalías tienen estos niños con el síndrome? Va desde la inmunodeficiencia con un 75%, las cardiopatías congénitas también con un 75%, anomalías del paladar, hay algunos niños que nacen con labio de porino, problemas de deglución, problemas para alimentarse, problemas psicomotor, problemas de neurodesarrollo. Es importante que en Latinoamérica hay una incidencia también, que de cada 4.000 niños que nacen, hay un niño que nace con el síndrome. Entonces, pero es un tabú, aún no se conoce, no es como tan común que uno diga como el Down, que una de las características del Down se conoce. En este caso no se conoce, pues, ahí les voy a dejar una imagen específicamente que sus fases son en la nariz, en la boca, en las orejitas, que puedan identificar más cómo es este síndrome. También es importante que tengamos en cuenta que no todos estos niños van a tener esta sintomatología o esta clínica. Es tan variable y es tan diverso esta sintomatología en cada niño es diferente y por eso lo hace más complejo su diagnóstico. En mi caso, mi hijo no fue diagnosticado en el embarazo, aunque se puede llegar a diagnosticar en el embarazo con una amniocentesis. Entonces, mi hijo nace a las 36 semanas con bajo peso, baja talla, pasa a cuidados intermedios y en cuidados intermedios duró 26 días ahí y le hacen una ecografía de ecocardiograma donde diagnostican un soplo grado 6. Este soplo grado 6 es uno de los más grandes que hay. Entonces mi hijo nació con esta cardiopatía, pues, de este soplo. Y pues nos concentramos en ese momento, pues, en que mi hijo tenía esa falla. Desde mi hijo, desde el mes de nacido, estaba tomando medicamentos como si fuera una persona adulta mayor, pero en bajas dosis, obviamente, para su peso y su talla y todo. Entonces, mi hijo, nos concentramos en todo lo que fue en su parte del corazón. Tenía gran demanda en su cuerpo, no podía coger lo suficiente peso porque pues hay una falla en su corazón y hace que pues no tome lo suficiente nutriente el cuerpo porque todo se va al corazón por la gran demanda. Mi hijo siempre mantuvo una desnutrición por su falla. A raíz del tiempo, pues llegamos con una pediatra cardióloga. Ella me dice que mi hijo podía tener la fase y la característica del síndrome. Yo no conocía el síndrome. Desde ese momento pues yo dije, pues vamos a buscar, vamos a investigar. La doctora me dice que mi hijo podía tener el síndrome, le hacen un estudio donde mi hijo sale con el síndrome. Desde ese momento empecé a indagar, a buscar, a investigar y es importante que se conozca el síndrome, es importante que sigamos aprendiendo del síndrome como no es el Down, que uno puede fácilmente verlo y diagnosticarlo, pero en el caso de estos niños es difícil y hay niños que nacen bien y no son diagnosticados o en el momento
momento, pero la sintomatología, o si no llegan con los especialistas adecuados, indicados, que conozcan de este síndrome, pues pueden llegar a ser mal diagnosticados. Es importante que lleguemos a los diversos especialistas con estos niños. Entonces, mi hijo fue operado al año y medio, casi a los 2 añitos, del corazón abierto para corregir este soplo grado 6. Mi hijo fue corregido, ese soplo, gracias a Dios salió bien, no hubo mayor complicación ni problema. Mi hijo se mantiene en ese proceso de sanación de su cirugía. De ese momento mi hijo dejó a los 8 meses los medicamentos, no llegó a tener complicaciones, no llegó a tener nada de esa parte del corazón, sanó. Pero mi hijo siempre tuvo problemas de alimentación, tenía disfagia severa, que es un problema para poder deglutir la comida, y más que todo en mi caso de mi hijo, alimentos más sólidos como las proteínas, sí, eso le dificulta un poco a mi hijo, pero tuve que siempre mantenerlo con un nutricionista. Mi hijo siempre mantuvo bajo peso y siempre se le mantuvo alimentos hipercalóricos para que ayudara a su alimentación. Desde ese momento pues ya mi hijo pues ya tiene 6 años y ha sido un proceso bien, no ha tenido más problemas en esa parte, pero estamos en descarte de inmunodeficiencia. También tienen problemas, mi hijo tiene un problema de tiempo de coagulación, en el factor 7 de coagulación, que tiene un déficit. Entonces es muy leve, pero cuando mi hijo requiere un proceso quirúrgico o un proceso de cirugía, no lo puede llevar como cualquier persona, sino que es un protocolo que mi hijo necesita antes de entrar a un quirófano.